La expansión territorial de Estados Unidos de América. Los casos de Alaska, Hawái, Puerto Rico, las Filipinas, Guam, Tutulia y las Antillas Danesas por Raúl de Cárdenas y Echarte. Fragmento del libro La política de los Estados Unidos en el continente americano. El caso de Alaska. El 15 de julio de 1741 el navegante ruso capitán Vstyrikov descubrió las tierras de Alaska, las que desde entonces, por razón de dicho descubrimiento, quedaron agregadas a la corona de los zares. A fines del siglo XVIII radicaban en Alaska unas 60 compañías rusas dedicadas al comercio de pieles, que se refundieron en 1799 en una sola, la Compañía Ruso-Americana, que, política y comercialmente, llegó a ser muy poderosa. Era la que ejercía las funciones de gobierno en dicho territorio, incluso nombraba a los jueces, y en su afán de dominación pretendía que las posesiones de Rusia se extendieran hacia el sur, ocupando, según vimos en el capítulo precedente, todo el Oregón y que el Océano Pacífico, en su parte septentrional, fuera un mar cerrado al comercio de otras naciones. Así las cosas. En septiembre del año 1821 el zar lanza su famoso ukase, su edicto, declarando que el dominio de Rusia se extendía por toda la costa del Pacífico, hacia el norte del paralelo 51, y prohibiendo a los extranjeros que comerciaran en aquella región y fue, esta disposición, la que motivó la célebre nota de Adams, de julio de 1823. Negándole a Rusia el derecho de fundar nuevos establecimientos en este continente, y la que constituye el antecedente de una de las dos declaraciones que encierra la doctrina consignada por el presidente Monroe en su mensaje de 2 de diciembre de ese año. Ante la resuelta actitud de los Estados Unidos, el gobierno de Rusia se apresuró a suscribir el Tratado de 17 de abril de 1824, a que nos referimos en el capítulo precedente. Por este tratado se reconocía la dominación de los Estados Unidos sobre los territorios situados al sur del paralelo 54, así como el derecho de navegar libremente por aquellos mares. Con la libertad de navegación, reconocida a los Estados Unidos, cesó el monopolio que ejercía la Compañía Ruso-Americana, cuyos negocios habían venido a menos hacía años. Desde que sus directores convirtieron a Silka, población de la Alaska en que radicaba el centro de las operaciones de aquella, en una pequeña corte que competía en esplendor y derroche con la de San Petersburgo. Al decaer la Compañía Ruso-Americana, tuvo que decaer también la importancia de los intereses rusos en dicha región. Nada ocurrió, sin embargo, por el momento. Pero algunos años después habría de acaecer otro hecho que hizo nacer en el gobierno de San Petersburgo el propósito de abandonar la Alaska. Ese suceso no fue otro que el Tratado de 1846, por el cual la Gran Bretaña y los Estados Unidos se dividieron el territorio de Oregón. Pudo convenirle a Rusia mantener aquella posición mientras fue la única gran potencia que dominó en el Pacífico. Pero desde el momento que la Gran Bretaña, por razón de su nueva posesión, estaba en condiciones de discutirle ese predominio, conveníale, más que ir a mantener esa disputa, reforzarse en sus posiciones del Asia. A Rusia le convenía, pues, deshacerse de la Alaska, y no había mejor comprador que los Estados Unidos, por la posición de estos y porque de acuerdo con la doctrina de Monroe, no habrían de tolerar que dicho territorio fuese enajenado en favor de otra potencia europea. En 1854, durante la Guerra de Crimea, necesitando dinero el gobierno de Rusia, le propuso al de los Estados Unidos, por medio de su ministro acreditado en Washington, la venta de la Alaska, pero la propuesta no encontró un ambiente preparado y ni siquiera fue tomada en consideración. 4 años más tarde algunas personas influyentes del gobierno de los Estados Unidos hacen saber al ministro ruso que dicho gobierno pagaría hasta 5 millones por la Alaska y este contesta, después de consultar con el gobierno imperial, que dicha suma resultaba muy pequeña. Y no se mueve más el asunto, hasta que en enero de 1866, durante la presidencia de Johnson, la legislatura del territorio de Washington acuerda pedir a los poderes nacionales que gestionen la adquisición del territorio que nos ocupa, como conveniente y necesario a la nación. Esta idea fue recogida en las esferas del gobierno por William Henry Seward, que desempeñaba la Secretaría de Estado, y de cuyas ideas favorables a la expansión territorial de la nación tenemos muchos ejemplos. Inició Seward las gestiones con el barón de Stoeckel, y tras pocos esfuerzos redactaron ambos el tratado por el cual los Ualos
Estados Unidos compraron en precio de 7.200.000 el territorio que durante 126 años había pertenecido a la Corona de los Zares y que ocupa un área de 577.390 millas cuadradas. En 9 de abril de 1867 el Senado aprobó el tratado y en 20 de junio fueron canjeadas las ratificaciones en Washington. Este tratado encierra una novedad con respecto a los anteriores, es decir, aquellos por los cuales los Estados Unidos realizaron las adquisiciones territoriales de que precedentemente nos hemos ocupado, y es, la de que no le ofrecieron a la parte vendedora que el territorio enajenado en ninguna oportunidad habría de ser admitido en la Unión. No se ha previsto la posibilidad de que algún día la Constitución sea aplicada a Alaska, parece que su destino es el de ser siempre una colonia. Hasta 1844 estuvo gobernada como un distrito militar, y a partir de este año se estableció un gobierno civil nombrado por el presidente, pero sin la representación popular concedida siempre por la Unión a sus territorios. No tiene, pues, esta región, para los Estados Unidos, otro carácter que el de una mera dependencia. El caso de Hawái. En la Polinesia, en pleno Océano Pacífico podríamos decir, encuéntrase el grupo de Islas Sandwich, aisladas de todo sistema continental o insular. Más próximas a la América que al Asia, distan sin embargo de San Francisco de California unas 2.100 millas. 8 de ellas son habitables y tienen un área de 6.800 millas cuadradas, de la que corresponde las 2/3 partes a Hawái, que es la más importante de todas y con cuyo nombre generalmente se conoce el grupo. Descubriólas en 1535 el piloto Juan Gaetano, italiano de nacimiento, puesto al servicio del rey de España, pero ni dicho navegante ni el explorador Cook, que las visitó en 1778, tomaron de ellas posesión. En 1784 desembarcó Vancouver, pretendiendo ocuparla para la corona británica, pero ésta no se dio por enterada de semejante ocupación y los nativos continuaron, como hasta entonces, sometidos al reyesuelo que los gobernaba. Al estudiar la forma en que surgieron en las Islas Sandwich los intereses norteamericanos, otra vez nos encontramos con que es la iniciativa individual, la actividad privada, el factor primordial a que se hace forzoso acudir. Con efecto, apenas suscrito con la Gran Bretaña el Tratado de 1783, que puso término a la Guerra de Independencia, iniciaron los comerciantes de Boston el tráfico de mercancías con China. En 1784 llegó a Cantón el primer barco, 2 años después llegaban 5, y al siguiente nada menos que 15. Iban los barcos cargados de pieles y regresaban con té, sedas y otros productos chinos. Varias causas, de diversa índole, contribuían a dar importancia a este comercio. Y de ellas era la más importante la de que por estar empeñadas por aquel entonces las naciones de Europa en las guerras que duraron desde fines del siglo XVIII hasta principios del siguiente, no pudieron dedicar sus actividades a las empresas mercantiles. Los navegantes norteamericanos, desde que se iniciaron los primeros viajes, deteníanse en Hawái, que les quedaba en la ruta, y donde había elementos para reparar las averías y para aprovisionarse. Añádase a esto que los nativos, que fueron siempre de superior condición a los de las otras islas del Pacífico, acogían hospitalariamente a los viajeros, y se comprenderá fácilmente que Hawái, por estas y otras razones, había de resultar una estación de inmejorables condiciones. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Hawái fuese para los norteamericanos algo más que una simple estación para el avituallamiento de los barcos, para secar las pieles que habían de ser vendidas en Oriente, o para resguardarse de las tempestades en los meses de invierno. Muy pronto llegó a ser el centro de una importante actividad comercial. Descubriéronse en las islas espléndidos bosques de sándalo, y los norteamericanos se dedicaron a extraer dicha madera en grandes cantidades, que vendían a precios muy remuneradores. La pesca de la ballena en el Pacífico llegó a constituir también un negocio muy lucrativo, y Hawái, como lugar de depósito, resultaba de excepcional interés. Júzguese cuál no sería su auge ya que en una ocasión, en 1822, se llegaron a contar en Honolulu hasta 22 barcos pescadores de dichos cetáceos. Pero al mismo tiempo que los intereses comerciales de los norteamericanos en el archipiélago iban tomando cada vez mayor incremento, los hijos de la poderosa república dejaban sentir su influencia bajo otros aspectos.
A los ciudadanos que iban en busca de negocios, de ganancias, siguió un buen golpe de misioneros protestantes. Guiados por el deseo de convertir a los nativos al cristianismo, logrando su empeño gracias a las buenas relaciones que se mantuvieron entre indígenas y americanos desde que llegaron los primeros de estos, a fines del siglo XVIII. Vióse en todo el influjo de la mano civilizadora de los norteamericanos, en las escuelas que se levantaron, los caminos que se trazaron, la forma de cultivar la tierra y sobre todo en la adopción de leyes y de un sistema constitucional de gobierno. No tardaron en establecerse relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Hawái. En 1820 se envió un cónsul al archipiélago, y en 1828 se celebró entre los dos países un tratado de comercio, amistad y navegación, que aunque no llegó a ser ratificado por el Senado de los Estados Unidos, el gobierno de Hawái le concedió una completa eficacia. Al año siguiente, por último, dicho gobierno recibió un mensaje del presidente de los Estados Unidos, reconociendo con toda formalidad la independencia de Hawái. No tardó la codicia de las naciones europeas en fijarse en Hawái. En 1836 la Gran Bretaña obtiene casi a viva fuerza, enfilando sobre Honolulu los cañones de sus barcos de guerra, la celebración de un tratado análogo al que fue estipulado con los Estados Unidos, y en 1839 Francia obtiene otro. Recurriendo a iguales medios, y como se susurrara que no habían de quedar en eso dichas ambiciones, al menos las de Inglaterra, en marzo de 1842, Legare, secretario de Estado, le dirigió una carta a Everett, ministro de los Estados Unidos ante el gobierno de Londres, y que no fue otra cosa que la aplicación de la doctrina de Monroe a un territorio no americano, significándole le hiciera saber a dicho gobierno que aquella nación no habría de consentir que Hawái cayera en manos de una potencia europea y que si para evitarlo era necesario acudir a la fuerza, a ella se apelaría. Diéronse cuenta los habitantes de Hawái de que ante el peligro de las amenazas europeas y para preservar la independencia, no había más camino que el de estrechar las relaciones de las islas con los Estados Unidos, y, convencidos de ello, pusieron sus empeños al logro de ese propósito. A fines del propio año de 1842, el gobierno de Hawái envió al de Washington dos comisionados, Timoteo A. Lillo, indígena, y William Richards, sacerdote de origen norteamericano, que debían recabar de este gobierno el compromiso de que gestionase de los europeos un reconocimiento tan formal y eficaz que pusiera a salvo al país de futuros temores y acechanzas. Dichos comisionados iniciaron sus gestiones en la Secretaría de Estado, y en verdad que su resultado no pudo ser más satisfactorio. En el mes de diciembre del referido año de 1842, obtuvieron de Daniel Webster, que desempeñaba aquel departamento, la siguiente declaración, que colmaba sus deseos. Los Estados Unidos consideran que el gobierno que rige las Islas Sandwich ha emanado del pueblo, y en tal virtud entiende el presidente que está en el interés de todas las naciones que sostienen relaciones comerciales con dichas islas que ese gobierno, lejos de ser amenazado, sea respetado en el exterior. Es sabido que la mayoría de los barcos que visitan las islas pertenecen a los Estados Unidos, lo que indica que esta nación ha de estar más interesada en el destino de las islas que ninguna otra. Por este motivo el presidente no tiene inconveniente en declarar, interpretando los sentimientos del gobierno, que el de las Islas Sandwich debe ser respetado, que ninguna nación puede tomar posesión de dichas islas para fines de conquista o de colonización, ni podrá tampoco controlar dicho gobierno para recabar ventajas comerciales ni para ningún otro propósito. Estos principios fueron ratificados por el presidente Tyler en su mensaje al Congreso de 30 de diciembre del tan citado año. El párrafo más importante de dicho mensaje decía así: a pesar de las estrechas relaciones que los Estados Unidos mantienen con dichas islas, no es el propósito de nuestro gobierno recabar ninguna ventaja de nuestra posición, nos basta con que el gobierno de Hawái mantenga, mediante su independencia, su seguridad y prosperidad, y si alguna nación pretendiera atentar contra dicha independencia, la importancia de aquellas relaciones sería suficiente para justificar que nos colocáramos frente a semejante actitud. No obstante el tono claro y terminante de estas declaraciones, la Gran Bretaña y Francia pretendieron desconocerlas, pero apenas puesta en evidencia esa disposición o esa actitud, el gobierno de los Estados Unidos supo y pudo exigir que la política que había enunciado con respecto a las Islas Sandwich fuera respetada.
En febrero de 1843 se presentó en la bahía de Honolulu un barco de guerra inglés, enviándole su comandante Lord George Paulet al rey, un despacho en que formulaba una serie de reclamaciones por supuestos daños y ofensas inferidas a súbditos de su Majestad Británica, bajo la amenaza de que si dichas reclamaciones no eran satisfechas dentro de 24 horas, habría de bombardear la población. Pareciéronle al rey de Hawái muy exageradas las reclamaciones, y como por otra parte pensó que no le convenía entrar en negociaciones con quienes en forma tan violenta se producían, adoptó el partido de poner el gobierno en manos de los reclamantes. Apenas dada a conocer al comandante del crucero inglés la actitud del rey, exigióle aquel la entrega del gobierno, izándose en los edificios públicos la bandera inglesa. Acto seguido el rey apeló al gobierno de Washington, la Secretaría de Estado protestó, por medio de su ministro en Londres, invocando las declaraciones a que precedentemente nos hemos referido, de las que constaba la actitud de los Estados Unidos con respecto a Hawái, y el gobierno británico resolvió desautorizar la conducta de Lord George Paulet y que se devolviera a los nativos su independencia. Hubo más. No solo en abril del propio año reconoció la Gran Bretaña con toda formalidad la independencia de las islas, sino que temerosa de que Francia abrigara algún propósito con respecto a las mismas. En noviembre, por iniciativa suya, puestos de acuerdo los dos gobiernos, se comprometieron a respetar dicha independencia y a no ocupar las islas en ningún caso, ni como protectorado ni en ninguna otra forma. No tardó el gobierno de Francia en olvidarse de ese compromiso. En 1849, so pretexto de que el gobierno de Hawái había violado un tratado de comercio que con él mismo tenía celebrado, comenzó a realizar determinados actos que constituían verdaderos atentados contra la soberanía de las islas. Unas veces se ocupaba un edificio público, otras se desembarcaban fuerzas y ya cansado el gobierno de Hawái, en 1851. Previo acuerdo de las dos cámaras, apeló al de los Estados Unidos, poniendo todos sus derechos de Estado soberano bajo la protección de estos y confiándoles, al propio tiempo, la solución de las cuestiones pendientes con Francia. No fue necesario llegar a esto. Daniel Webster, que desempeñaba de nuevo la Secretaría de Estado, inició ciertas gestiones con el gobierno de Luis Napoleón y por consecuencia de las mismas éste retiró sus demandas e hizo protestas de que habría de respetar la soberanía de las islas. Con motivo de estos sucesos hubo de declarar una vez más el gobierno de Washington, por boca de John M. Clayton, que durante la ocurrencia de los mismos desempeñó también la Secretaría de Estado, que aquel no habría de consentir que las Islas Sandwich pasaran a manos de una potencia europea, sin que esto quisiera decir que los Estados Unidos tuvieran el propósito de controlarlas, pues solo aspiraban a que mantuvieran su independencia. Pocos años después cambiaba radicalmente la actitud del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la soberanía de Hawái. Hasta ahora lo hemos visto decidido a que las islas mantengan su independencia, pero a fines del año 1853 William Marcy, secretario de Estado, dirige una carta al ministro en París reveladora de que el gobierno acariciaba el proyecto de anexarlas a la República. Parece cosa indudable, decía, que las islas han de caer definitivamente bajo el control de los Estados Unidos, y a eso de seguro que no se habrán de oponer la Gran Bretaña ni Francia, siempre que tal cosa ocurra por medios justos. Obedecía semejante cambio en la actitud del gobierno de Washington a que con posterioridad a la adquisición de California se había iniciado un intenso comercio entre San Francisco y el Asia, y con tal motivo para los Estados Unidos ofrecía más interés que nunca la posesión de Honolulu, por la necesidad de dar garantías a aquel comercio y por el peligro de que las islas fueran ocupadas por la Gran Bretaña o por Francia. Contaba Marcy, para realizar su proyecto de anexión, con algo más que con el estímulo de los intereses americanos vinculados en Hawái, contaba con la cooperación del gobierno de las islas. Con efecto, a principios del año 1854, el rey de estas y el representante de los Estados Unidos concertaron la anexión por medio de un tratado. Pero contenía una cláusula que fue causa de que el presidente se decidiera a abandonarlo, a no presentarlo al Senado, ante la seguridad de que este cuerpo lo habría de rechazar, la relativa a que Hawái ingresaría en la Unión como un Estado. Por muy grande que fuera el interés de los Estados Unidos en adquirirlo, ese interés no era suficiente para establecer el precedente de que un territorio, que no era continental y que estaba poblado por otra raza, ingresase como un Estado.
Algunos años después, al terminar la Guerra de Secesión, decayó el comercio americano en el Pacífico, y en consecuencia decayó también el interés de Hawái para los Estados Unidos. Obedeció esto a varias causas. En primer lugar, porque ante el temor a los buques de guerra de los confederados, casi todos los mercantes de bandera americana se habían ausentado de aquellos mares. Y después, porque la pesca de la ballena había decaído notablemente, en parte debido a que el número de estos cetáceos había disminuido y en parte a que su aceite fue sustituido, para muchos usos, por el aceite mineral. Todo esto fue causa de que los norteamericanos, que estaban interesados en negocios en Hawái, demandaran protección. Particularmente la industria azucarera necesitaba que se le ofrecieran algunas ventajas, y como ninguna resultaba más adecuada que la que podía reportar el Tratado de Reciprocidad, el gobierno de Washington, atento a esos clamores, en mayo de 1867 hubo de concertar semejante tratado, a la sazón en que Johnson ocupaba la presidencia y Seward la Secretaría de Estado. La legislatura de Hawái inmediatamente lo ratificó, pero no le cupo la misma suerte en el Senado de los Estados Unidos, que hubo de rechazarlo debido, más que nada, al espíritu de oposición de que estaba animado a cuanto emanara del presidente Johnson. No desmayaron los defensores de aquellos intereses. El proyecto de anexión parecía abandonado, pero el deseo de concertar un tratado de reciprocidad que mejorase las condiciones económicas de las islas era cada vez más sentido. Al fin, en 1876, se concertó dicho tratado y, por consecuencia del mismo, la exportación de azúcar a San Francisco tomó un incremento muy grande. En 1881, el gobierno de la Gran Bretaña pretendió celebrar un tratado análogo con el gobierno de Hawái, pero los Estados Unidos se opusieron. El ilustre James G. Blaine, que desempeñaba en aquel entonces la Secretaría de Estado, se opuso franca y abiertamente al concierto de ese tratado. A su juicio, el tratamiento que le daba Hawái a los Estados Unidos, de ser la nación más favorecida, no se podía aplicar al mismo tiempo a otro país. E hizo más dicho funcionario, aprovechó la ocasión para declarar no solamente que los Estados Unidos, en ningún caso, permitirían que dichas islas pasaran al dominio de una potencia europea, sino que por no formar parte del sistema asiático, en el caso de que obtuvieran la independencia, se asimilarían al sistema americano, por exigirlo así las leyes naturales y las necesidades de la política. En 1887 el gobierno de Hawái alquiló la Bahía Perla, para una estación, a los Estados Unidos. Resultaba dicho lugar un punto estratégico excelente para una base de operaciones. Comprendió el gobierno de Washington que era necesario dar ese paso, no solo porque había que brindar garantías a los capitales norteamericanos invertidos en las islas, sino para ganar consideración e importancia, para infundir respeto al gobierno británico, que habría de temer, en caso de una guerra, los perjuicios que a su comercio podía causarle la Armada de los Estados Unidos. Fue por esto, sin duda, por lo que la Gran Bretaña protestó de la cesión, pero semejante protesta no fue tomada en consideración. Pocos años después se iniciaron en las islas los acontecimientos que habían de dar al traste con su independencia. El año 1891. Por muerte de la reina Kalakaua, ocupó el trono su hermana Liliuokalani, la que apenas inició su gobierno reveló estar poseída de instintos reaccionarios y tiránicos. El sistema liberal de gobierno la estorbaba y como no quería que se le opusiera inconveniente a cuanto se le antojaba, no tardó en verse en conflicto con las cámaras. Quería derogar la constitución vigente y promulgar otra en su lugar, dentro de la cual cuadraban mejor sus medidas arbitrarias y en la que no se reconociera más autoridad que la suya, y como entendiera que no podía dar este paso sin contar con la voluntad del Congreso. Para ganárselo trató de corromperlo, repartiendo entre sus miembros los productos de una lotería que estableció, al estilo de la de Luisiana, y los del monopolio del opio, que también implantó. A principios del año 1893 dio la reina el golpe de Estado, derogando por medio de un decreto la Constitución vigente y promulgando en su lugar otra redactada a su antojo, en la que de hecho quedaba suprimido el gobierno representativo y en la que los blancos quedaban privados de los beneficios de la ciudadanía, excepto aquellos que se casasen con las indígenas. Apenas dado el golpe de Estado, el elemento blanco y numerosos ciudadanos nativos de las islas se aprestaron a combatir el nuevo régimen, iniciando en todo el país un movimiento de protesta tan vigoroso, que la reina,
temerosa de la suerte que le pudiera caber, se rodeó de numerosas fuerzas del ejército. Entre una y otros, entre la reina y los protestantes, decidióse el país por estos últimos, y como aquella se diera cuenta de toda la gravedad de la situación, abandonó el poder antes de que los sucesos, tomando para ella un sesgo más desagradable, hicieran peligrar su vida. En lugar de la autoridad monárquica, hízose cargo del gobierno, con carácter provisional, un comité que se denominó de salvación pública. La rapidez con que actuó este comité y la eficacia de las medidas que adoptó no fueron suficientes para impedir que los elementos refractarios al orden, ávidos siempre de saciar sus malsanos apetitos, hicieran de las suyas, dedicándose principalmente al saqueo de la propiedad privada. Para conjurar el conflicto, el comité apeló al ministro de los Estados Unidos, pidiéndole que dispusiera el desembarco de la marinería del crucero Boston, que acababa de arribar a Honolulu. El ministro atendió la solicitud y como desembarcaron varios pelotones, no tardó en restablecerse la normalidad. A esta medida siguió otra de mayor trascendencia, la deposición de la reina, por ser incompatible su gobierno con la existencia de las libertades públicas. Casi al mismo tiempo el ejército se sometió al gobierno provisional, acto que vino a consagrar y a afianzar la autoridad de éste, y por su parte los representantes de todas las naciones extranjeras acreditados en Hawái, no tardaron también en reconocer la nueva situación. No sin protesta resignó la reina su autoridad. Apenas abandonó el poder redactó una proclama en la que hizo constar que de no ser por la cooperación que brindó el ministro de los Estados Unidos a los elementos que la combatían, cooperación que se tradujo en el desembarco de las fuerzas del crucero Boston, probablemente no hubiera perdido su trono. Al propio tiempo designó la reina una comisión que se había de dirigir a Washington para protestar contra lo que se había hecho y a pedir que se la restableciera en su trono, mediante la protección del gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno provisional inclinaba la suerte de las islas del lado de los Estados Unidos. Primero pidió al ministro Stevens que proclamara el protectorado de su nación sobre las islas, y dicho funcionario no solo lo hizo así, sino que sustituyó la bandera de Hawái por la de los Estados Unidos. Después designó dicho gobierno una comisión que debía negociar en Washington la celebración de un tratado de anexión. Integraban dicha comisión Lorin A. Thurston, W. C. Wilder, William R. Castle, Charles L. Carter y Joseph Marsden, todos nacidos en Hawái, pero de origen norteamericano. El día 3 de febrero del año 1893, llegaron a Washington los comisionados. Dentro de breves días debía cesar en su cargo el presidente Harrison. En aquella fecha, Grover Cleveland, que 4 años antes había abandonado el propio cargo, ya estaba elegido. Se iba a efectuar algo más que un cambio de personas, iba a ocurrir un cambio de política. Harrison era republicano, y su ilustre sucesor pertenecía al Partido Demócrata. Harrison era partidario de la anexión, y a instancias suyas, por haber dispuesto que se activase la negociación del tratado, dentro de breves días quedó este suscrito. El día 15 del propio mes en que arribaron a Washington los comisionados, envió el presidente el tratado al Senado para su ratificación. He aquí los términos en que defendía la solución anexionista. Nuestra administración ha hecho algo más que respetar la existencia del gobierno independiente en las Islas Hawái. Ha favorecido esa independencia. Pero es claro que ese respeto solo debe mantenerse en tanto que dicho gobierno sea capaz de proteger las vidas y haciendas, y en tanto en cuanto no dé lugar a la ocupación de las islas por un poder extraño. Se había podido observar en nuestras amistosas relaciones diplomáticas con Hawái, y en nuestra cortesía para con sus gobernantes, que a estos les habíamos brindado siempre nuestro apoyo moral. No hemos sido nosotros los culpables de la caída de la monarquía. La única responsable ha sido la reina Liliuokalani, por su política reaccionaria al par que revolucionaria, que ha puesto en peligro los intereses de los Estados Unidos y los de todos los extranjeros en las islas, haciendo imposible la paz de éstas, e impidiendo al propio tiempo la posibilidad de que se mantenga una administración civil que sea decente. Era imposible que se mantuviera la monarquía en esas condiciones. El gobierno de la reina resultaba muy débil,
aparte de que solo la rodeaban personas desacreditadas y sin escrúpulos. La restauración de la reina no es deseable, resulta imposible, y si tal restauración se obtuviera, que solo se podría conseguir merced a la acción de los Estados Unidos, la misma sería seguida de desastres incontables, de la desorganización de todos los negocios. La influencia e intereses de los Estados Unidos en las islas, debemos tratar de que vayan en aumento, no de que disminuyan. Estamos hoy frente a dos caminos: el protectorado de los Estados Unidos, o una anexión total y completa. Esta última solución es la que se ha adoptado en el tratado, y es, sin duda alguna, la que ha de promover mejor los intereses del pueblo de Hawái, y la que ha de brindar mejores garantías a los de los Estados Unidos. Estos intereses hoy no están seguros, necesitan la garantía de que las islas no serán ocupadas en el futuro por ninguna otra gran potencia. Nuestros derechos resultan tan indiscutibles, tan clara resulta nuestra posición, que ningún gobierno ha protestado contra la anexión. Todos los representantes extranjeros acreditados en Honolulu han reconocido al gobierno provisional, y es unánime la opinión de que la reina no debe ser restaurada. Nada pudo hacer el Senado en aquella legislatura. Otros asuntos, tan importantes como este, entretenían su atención, y fue así que en 4 de marzo, al ocupar la presidencia Grover Cleveland, aquel alto cuerpo aún no había sometido el tratado a discusión. Uno de los primeros actos realizados por Cleveland al inaugurar su gobierno fue el de pedir al Senado que le devolviese dicho tratado, con el propósito de reexaminarlo. Esa petición fue correspondida. Deseaba el presidente examinar detalladamente todos los antecedentes relacionados con los sucesos acaecidos en Hawái. Pues era su propósito que las cosas volvieran al estado que tenían cuando fue destronada la reina, si se comprobaba el cargo, hecho por ésta, de que su deposición había sido el resultado de las maquinaciones ilegítimas del representante de los Estados Unidos en las islas. Había, pues, a juicio de Cleveland, que investigar la verdad de lo que había ocurrido, y para emprender ese trabajo designó a James H. Blount, prominente personalidad, que había sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, y quien para llenar su misión debía trasladarse a Hawái en concepto de representante personal del presidente. Fue esta la primera vez que se hacía semejante nombramiento. Después, en otras ocasiones ha sido hecho, cuando el presidente ha tenido necesidad de realizar ciertas gestiones en otro país. Dicho nombramiento no fue sometido al Senado. Blount iba dotado de plenas facultades, en todo lo que se refiriese a las relaciones de los Estados Unidos con las islas. En 29 de marzo llegó Blount a Honolulu, y a los 2 días ya había dispuesto que se arriara de los edificios públicos la bandera americana, que se izara en su lugar la de Hawái, y que se embarcaran las tropas de los Estados Unidos que cuidaban del orden. Durante varias semanas estuvo entregado a la tarea de investigar los hechos. Celebró infinidad de entrevistas, habiéndosele formulado, por cierto, el cargo de que esas entrevistas se celebraban casi exclusivamente con los amigos de la ex reina. Como resultado de estas investigaciones, rindió un informe al presidente, exponiéndole que la caída de la reina había obedecido a determinados actos, carentes de toda justificación, realizados por el ministro de los Estados Unidos, y el apoyo que las fuerzas de estos habían prestado a los insurrectos. El presidente, en su mensaje anual de diciembre de 1893, informó al Congreso que aquel era el resultado de la investigación de Blount, y expuso además que abrigaba el propósito de que se restaurase a la reina, restableciéndose el orden de cosas anteriores, reservándose para después suministrar al Congreso, por medio de un mensaje especial, todos los antecedentes del asunto, a fin de que lo conociera en todos sus detalles. Ese mensaje fue el de 19 de diciembre de 1893. Comenzaba Cleveland en dicho documento por hacer la historia, con verdadero lujo de detalles, de cuanto había ocurrido en Hawái, y después de discurrir acerca de que la moral internacional debía ser una sola, y no una para las naciones fuertes y otra para las débiles, y de explicar que por lo mismo que el derecho internacional carecía de un tribunal que lo hiciera cumplir y respetar, resultaba más punible la infracción de sus cánones, terminaba refiriendo que le había dado instrucciones al ministro de los Estados Unidos para que, poniéndose de acuerdo con la reina, trabajase para que ésta fuera repuesta en el trono,
siempre que de antemano se comprometiera a conceder una amplia amnistía a todos los que habían tomado participación en los sucesos que produjeron su caída. Desde el mes de octubre de 1893, ocupaba Albert S. Willis el cargo de ministro en Honolulu, acreditado ante el gobierno provisional que presidía Stanford B. Dole, pues Stevens había renunciado desde que públicamente fue desautorizada su conducta por el presidente. Nada más difícil, dice Fletcher Johnson, que la posición de Willis. Estaba acreditado ante el gobierno provisional y recibía órdenes de laborar para que ese gobierno fuera sustituido por otro. Sin pérdida de tiempo dedicóse el ministro a la ardua tarea que se le había encomendado. Se trataba de órdenes que no podía discutir, aun cuando éstas lo colocaran en una situación reñida con la lógica. Al principio la reina se negó a aceptar la condición que le imponía el gobierno de los Estados Unidos para ayudarla. No quería prometer amnistía alguna, antes al contrario, hablaba de que los que habían sido sus contrarios habrían de responder de su conducta con sus vidas, y de que expatriaría a todos los blancos, menos los casados con las indígenas. Pero ante la actitud sostenida del ministro, ofreció al fin la amnistía. Una vez dado ese paso, se dirigió Willis al gobierno provisional pidiéndole resignara su autoridad en favor de la reina, pero aquí surgió el obstáculo insuperable. Dicho gobierno, en forma terminante, negóse a ello. Stanford B. Dole, que lo presidía, armado de toda razón, respondió al ministro que el asunto relativo a la restauración de la reina era puramente nacional, ajeno por completo a todo poder extraño, que sólo era lícita la intervención del gobierno de los Estados Unidos. En el caso de que los dos bandos lo hubieran llamado como árbitro, y que si en los sucesos anteriores se habían mezclado oficiales del ejército norteamericano, este era un problema que interesaba solo a dicho gobierno, pero no al que provisionalmente regía en Hawái. Comunicada dicha respuesta al presidente Cleveland, no le quedaba otro medio para hacer cumplir sus órdenes que el de acudir a la fuerza, pero no pensó en ello. Prefirió dar cuenta del asunto al Congreso, y éste por su parte nada hizo. Mientras tanto, el día 4 de julio de 1894 se proclama la República en Hawái, estableciéndose un gobierno constitucional bajo la presidencia de Dole. Surgió el nuevo régimen en las mejores condiciones de viabilidad, las que pocos meses después se vieron acrecentadas cuando con motivo de una intentona de revolución por parte de los realistas. Sofocada apenas surgió, la reina, después de ser arrestada, hubo de renunciar al trono con toda formalidad. Poco tiempo después de establecida la República, ocurrió un suceso que de hecho constituyó un reconocimiento por parte de los Estados Unidos para aquella. El gobierno de la Gran Bretaña se dirigió al de Hawái, pidiéndole autorización para establecer en una de las islas del grupo una estación para un cable submarino. El gobierno fue propicio a conceder el permiso, pero como de acuerdo con un tratado celebrado el año 1850 entre los Estados Unidos y Hawái, no se podía otorgar una concesión a un gobierno extranjero sin el consentimiento del de Washington. A este se acudió en demanda de dicha autorización. El presidente Cleveland transmitió el asunto al Congreso, recomendando favorablemente la concesión, pero aquel la desestimó por no considerarla compatible con los intereses de la Unión. Nada más se volvió a tratar con respecto a Hawái durante el término de la presidencia de Cleveland, pero en 1897, apenas lo sustituyó William M. McKinley, renovaron sus esfuerzos los partidarios de la anexión, logrando su propósito, pues se suscribió en 16 de junio un tratado en el cual el gobierno de las islas hacía cesión de éstas al de los Estados Unidos. Dicho tratado estaba concebido en los mismos términos que el redactado en 1893. Solo diferían en que en aquella oportunidad se le otorgaba una pensión a la reina, mientras que ahora no. Al conocerse el tratado en el Senado, se levantó contra él mismo una viva oposición. Los demócratas, especialmente los amigos del expresidente Cleveland, eran opuestos al tratado, mientras que los republicanos lo defendían. Pasaron algunos meses, y como no se viera la posibilidad de obtener las 2/3 partes que se necesitaban para conseguir la ratificación, ante el peligro de la derrota, que fue el mismo que se corrió cuando la anexión de Texas, se apeló al propio remedio a que entonces se recurrió,
el de salvar la dificultad por medio de una resolución conjunta, ya que ésta, para ser aprobada, solo requería la mayoría ordinaria. A principios del año 1898 se presentaron en el Senado y en la Cámara, simultáneamente, sendos proyectos de resolución conjunta. Y de acuerdo con los reglamentos de dichos cuerpos debía quedar detenida la discusión del tratado, hasta tanto que no fueran votados dichos proyectos. En estos, con toda habilidad, se introdujo una modificación con respecto a algo muy importante que se establecía en el tratado. Se había consignado en este que Hawái habría de ser en el futuro un estado de la Unión, y como fuera este precisamente, el blanco a que se dirigían los tiros de los opositores. Se excluyó tal promesa de los citados proyectos de resoluciones conjuntas, limitándose éstas a consignar que los Estados Unidos admitían a Hawái como parte de su territorio. Por estos mismos días ocurrían otros sucesos, de tanta importancia que hicieron decaer el interés del asunto de Hawái. Nos referimos a la tirantez de relaciones con España con motivo de la cuestión cubana, y que culminó en la declaración de guerra que hizo el Congreso en 21 de abril. Mas, por singular coincidencia, los sucesos de esta misma guerra pusieron de manifiesto la conveniencia de adquirir a Hawái. El ejército que debía pelear en Filipinas no podía emprender su largo viaje sin contar con hacer alguna escala, y ningún lugar más a propósito que la bahía de Honolulu. El gobierno de Hawái hizo el ofrecimiento, y este fue aceptado, y cuando la expedición llegó a las islas, el pueblo la acogió con muestras de entusiasmo. No tardó, pues, en agitarse de nuevo en el Congreso el asunto de la anexión de Hawái, iniciándose el debate en la Cámara. Se adujeron por los opositores algunos de los argumentos esgrimidos cuando se trató de la compra de la Luisiana. Otra vez se dijo que con la anexión se infringían los principios políticos contenidos en la Declaración de Independencia, y que no se podía considerar como una posible consecuencia de la facultad de hacer tratados la adquisición del territorio extranjero. También se dijo que con la adquisición de Hawái se infringía la doctrina de Monroe, supuesto que si los Estados Unidos no admitían en su continente la injerencia de un poder extraño, tampoco ellos, por su parte, debían adquirir territorio en otro continente, y que el resultado de la anexión habría de ser el de convertir a la nación en potencia colonial, lo que implicaba un aumento considerable del ejército y la marina de guerra. Casi toda la oposición, especialmente la que se hizo en el Senado, estuvo inspirada en los intereses de los azucareros de los Estados Unidos. Los que veían un perjuicio en la competencia que habría de hacerles el azúcar de Hawái. Pero a pesar de ella, en 15 de junio aprobó la Cámara el proyecto de anexión, y el Senado lo hizo en 6 del mes siguiente. El día 12 de agosto del propio año tuvo efecto en las islas el acto de su ocupación por el gobierno de los Estados Unidos, y en abril de 1900 aprobó el Congreso la ley, por la cual se rigen. Está inspirada dicha ley en las que anteriormente habían sido redactadas para gobernar los territorios contiguos a la Unión. La Constitución fue aplicada a Hawái, gozando sus hijos de la ciudadanía de los Estados Unidos, y en cuanto al gobierno, constituyóse éste con un gobernador, nombrado por el presidente, y una Cámara de origen popular, la que tiene el derecho de enviar a Washington un delegado ante la Cámara de Representantes, con voz, pero sin voto. El caso de Puerto Rico, Filipinas y Guam. Apenas iniciada la Revolución cubana que estalló el año de 1895, púsose de manifiesto la simpatía del pueblo norteamericano por la causa de los revolucionarios. El gobierno se había mantenido impasible ante el conflicto, no obstante las excitaciones que le dirigía una buena parte de la opinión para que actuase, de alguna manera, en favor de los cubanos. Resistió cuanto pudo, pero llegó un momento en que tuvo que ceder a la opinión. Fue entonces cuando la Secretaría de Estado le dirigió al gobierno de Madrid la famosa nota de 23 de septiembre de 1897, requiriéndolo para que el mes siguiente dejara pacificada la isla. España en 25 de noviembre le concedió a Cuba la autonomía, pero ya era tarde. Los revolucionarios no quisieron aceptarla, y continuó por parte del pueblo norteamericano el sentimiento de hostilidad hacia la dominación de aquella nación en la isla. Después, la explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana, en la noche del día 15 de febrero del año siguiente,
producida, según informó la comisión americana nombrada al efecto, por una mina submarina, precipitó los acontecimientos y decidió la suerte de Cuba. En 18 de abril, ambas cámaras aprobaron la siguiente resolución conjunta, que 2 días después sancionó el presidente. Considerando que el aborrecible estado de cosas que ha existido en Cuba durante los 3 últimos años, en isla tan próxima a nuestro territorio, ha herido el sentido moral del pueblo de los Estados Unidos. Ha sido un desdoro para la civilización cristiana, y ha llegado a su período crítico con la destrucción de un barco de guerra norteamericano, y con la muerte de 266 de sus oficiales y tripulantes, cuando el buque visitaba amistosamente el puerto de La Habana. Considerando que tal estado de cosas no puede ser tolerado por más tiempo, según manifestó ya el presidente de los Estados Unidos, en mensaje que envió el 11 de abril al Congreso, invitando a este a que adopte resoluciones. El Senado y la Cámara de Representantes, reunidos en Congreso, acuerdan: primero, que el pueblo de Cuba es y debe ser libre e independiente. Segundo, que es deber de los Estados Unidos exigir, y por la presente su gobierno exige, que el gobierno español renuncie inmediatamente a su autoridad y gobierno en Cuba y retire sus fuerzas terrestres y navales de las tierras y mares de la isla. Tercero, que se autoriza al presidente de los Estados Unidos y se le encarga y ordena que utilice todas las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos y llame al servicio activo las milicias de los distintos estados de la Unión, en el número que sea necesario para llevar a efecto estos acuerdos. Y cuarto, que los Estados Unidos, por la presente, niegan que tengan ningún deseo ni intención de ejercer jurisdicción, ni soberanía, ni de intervenir en el gobierno de Cuba, si no es para su pacificación, y afirman su propósito de dejar el dominio y gobierno de la isla al pueblo de ésta, una vez realizada dicha pacificación. El gobierno de Madrid estimó que la negación de la soberanía de España en Cuba y la amenaza de una intervención armada equivalía a una declaración de guerra, e inmediatamente retiró su representación diplomática de los Estados Unidos, quedando rotas las hostilidades. Realmente, la acción de los Estados Unidos se encaminaba a obtener la independencia de Cuba, pero eso no significaba que las operaciones militares habrían de tener por único escenario a dicha isla. Las necesidades de la guerra exigían que las actividades militares se desenvolvieran en las diversas posesiones españolas, y así se hizo, según inmediatamente hemos de ver. 4 días después de votada la resolución conjunta, el comodoro Dewey, al mando de la escuadra americana del Pacífico, estacionada en aguas chinas, se dirigió en busca de la española, mandada por el almirante Montejo, y que se encontraba en la bahía de Manila, frente al puerto de Cavite. La noche del día 30, la escuadra americana, aprovechando la obscuridad, inesperadamente, con gran sorpresa para las autoridades españolas, penetró en la bahía, y al amanecer del día siguiente, apenas había aclarado, se inició la batalla, quedando hundidos o apresados todos los barcos españoles, poco después del mediodía. El comodoro Dewey no disponía de tropas de desembarco y debido a esto, no pudo atacar a Manila, permaneciendo la escuadra en espera de refuerzos. A los 3 meses llegaron estos, e iniciado el ataque se rindió la ciudad el día 13 de agosto. La otra batalla naval de esta guerra tuvo por teatro a Santiago de Cuba. La escuadra española, que estaba anclada en dicha bahía, desde el 19 de mayo, recibió órdenes de salir. El almirante Cervera sabía que iba al sacrificio, pero obedeció. Así sucedió. En la mañana del día 3 de julio la escuadra se hizo a la mar, y apenas había abandonado el puerto, a corta distancia de este, la escuadra americana que lo bloqueaba, fue destruyendo uno a uno los barcos que la formaban. Al mismo tiempo, el ejército americano que había desembarcado y que en primero de dicho mes había sostenido los combates del Caney y San Juan, ponía sitio a la ciudad, la que se rindió el día 16 de ese mes. A fines de este mismo mes, otro ejército desembarcaba en Puerto Rico y se hacía dueño de las poblaciones más importantes sin encontrar resistencia. Ante situación tan difícil para España, su gobierno juzgó oportuno pedir la paz y así lo hizo, dándole instrucciones al efecto a Cambon, embajador de Francia en Washington. España pretendió en esas negociaciones
salvar del desastre la posesión de sus colonias con excepción de Cuba. No era justo, se decía, considerar como una conquista definitiva a todas las colonias por el simple hecho de que en una de ellas la suerte de las armas haya sonreído al soldado americano. Y con respecto a Cuba, temerosa de los peligros de una independencia prematura, y en interés de las personas y de los bienes de los españoles, de los extranjeros y aún de los americanos que allí residen, era preferible cederla a los Estados Unidos. Varios días duraron estas negociaciones, y al fin el 12 de agosto firmóse el protocolo preliminar. Se estipulaba en este documento que España renunciaría su soberanía sobre Cuba, que cedería a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás de las Indias Occidentales, así como una del grupo de las Ladronas, y que con respecto a las Filipinas, el Tratado de Paz determinaría lo concerniente a su intervención, disposición y gobierno, y que cada nación nombraría 5 comisionados que se reunirían en París el día 1 de octubre, lo más tarde, para negociar la paz, y que mientras tanto se suspenderían las hostilidades. En la expresada fecha se reunieron en París, en uno de los salones del Ministerio de Negocios Extranjeros, los comisionados de la paz. El rey de España estaba representado por Eugenio Montero Ríos, Buenaventura de Abarzuza, José de Gárnica, Wenceslao Ramírez de Villa Urrutia y Rafael Cerero, y representaban al presidente de los Estados Unidos, William R. Day, Cushman K. Davis, William P. Frye, George Gray y Whitelaw Reid. El primer asunto de que se trató en las conferencias fue el relativo a Cuba. Pretendieron los comisionados españoles que se estipulara en el tratado que los Estados Unidos asumirían la soberanía de la isla. Pero los americanos negáronse a semejante pretensión, como no podían por menos, dado que en la resolución conjunta que provocó la guerra, había declarado el Congreso que el pueblo cubano debía ser libre e independiente. Cuando se convencieron los comisionados españoles de que esa pretensión era inaceptable, plantearon otra, la de que la isla se hiciera cargo de la llamada deuda cubana, que sumaba unos 350.000. Igualmente se opusieron los comisionados americanos a dicha pretensión, por estimar que la referida deuda no había sido contraída en beneficio de Cuba. Lo que en definitiva se convino con respecto a esta isla fue objeto del artículo 1 del tratado, cuyo tenor es el siguiente. España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos mientras dure su ocupación. Tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el hecho de ocuparlas, les impone el derecho internacional, para la protección de vidas y haciendas. Pocos inconvenientes pusieron los españoles a la cesión a los Estados Unidos de la isla de Puerto Rico, y de las demás islas que poseía España en las Indias Occidentales, así como a la de Guam, en el archipiélago de las Marianas o Ladronas. Donde surgieron las dificultades fue al tratar de las Filipinas. El protocolo preliminar no contenía una solución definitiva, y el presidente de los Estados Unidos, por su parte, no le había dado instrucciones concretas a los comisionados. Estos estaban divididos en sus opiniones. Day y Gray entendían que dichas islas debían quedar en poder de España. Davis y Frye eran partidarios de que los Estados Unidos adquirieran una de las islas, la de Luzón, para destinarla a estación naval, y por su parte Reid entendía que los Estados Unidos se debían anexar todo el archipiélago. Esta última fue la opinión que prevaleció, en definitiva, entre los comisionados. Contribuyó a que la misma imperase un informe que le pidieron los comisionados al general Merritt, recién llegado a París, de las Filipinas. Dijo el general Merritt que el pueblo filipino no estaba en condiciones de establecer un gobierno independiente y eficaz, y que la parte más ilustrada de la población era partidaria de que las islas se sometieran a la soberanía de los Estados Unidos. Realmente esta solución era la más adecuada. Dejar el destino de las islas, en aquellos momentos, en manos de los filipinos, era entregar el país a la anarquía. Y por otro lado, tampoco era justo que quedaran sometidas a España, pues como entonces se dijo por los que defendían la anexión, si la guerra se había hecho para terminar con el desgobierno de una colonia, ¿por qué se había de permitir que otra colonia quedara sumida en ese mismo desorden?
Los comisionados españoles resistieron cuanto pudieron a la cesión, alegando que la toma y ocupación de Manila no equivalía a la conquista de las islas, y que el embajador Cambón había sido instruido, cuando negoció el protocolo preliminar, a nombre de España, de que ésta se reservaba su soberanía sobre las Filipinas. No negaron los americanos que el embajador Cambón hubiera pretendido hacer esa declaración, pero a su vez adujeron que el gobierno de Washington, frente a la misma, había sostenido que la situación de Filipinas habría de ser resuelta en el Tratado de Paz. Criterio que en definitiva se había consignado en el protocolo, y como insistieran en exigir semejante condición, los comisionados españoles al fin accedieron a ella, en la siguiente forma. España cedía las islas a los Estados Unidos y recibía 20 millones, como indemnización, no como venta. Tales fueron las estipulaciones del Tratado de Paz, en lo referente a la cesión de las islas de Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Fue suscrito en 10 de diciembre y ratificado por el Senado de los Estados Unidos, en 6 de febrero del año siguiente. Puerto Rico y Filipinas se gobiernan hoy, respectivamente, por un gobernador nombrado por el presidente de los Estados Unidos y 2 cámaras legislativas. Una baja de origen popular y otra alta formada por funcionarios de cierta categoría y por un corto número de prominentes ciudadanos designados por el gobernador. La organización del gobierno de estas posesiones se asemeja mucho a la de las colonias británicas. En cambio, la isla de Guam se gobierna, como la de Tutuila, por un oficial de la Marina investido de plenas facultades. La escasez y poca cultura de la población de esta isla ha sido sin duda el motivo de que el gobierno de Washington no haya establecido en la misma, cual lo ha hecho en Puerto Rico y las Filipinas, el principio de la representación popular. El caso de Tutuila. El grupo de Islas Samoa o de los Navegantes se encuentra en la Polinesia, Oceanía. Sus tierras ocupan un área de 2.787 kilómetros. Hasta ya entrado el siglo XIX no fueron bien conocidas estas islas. Fueron los norteamericanos los primeros que sostuvieron relaciones comerciales con ellas. En la segunda mitad de dicho siglo, se estableció en el archipiélago la Polynesian Land Company, que llegó a adquirir gran importancia y a ejercer una verdadera influencia en sus destinos. Los alemanes no tardaron en seguir a los norteamericanos, establecieron a su vez la Casa de Comercio de Godefroy, cuyos negocios tuvieron verdadera importancia. Unos y otros pretendieron siempre mezclarse en los asuntos políticos internos, a fin de ponerlos al servicio de sus respectivos intereses, hasta tal punto que la historia de Samoa, en la segunda mitad del siglo pasado, no es más que la historia de la rivalidad entre 2 familias, la de los Malietoa y la de los Tubua, alentadas y mantenidas en sus aspiraciones por americanos y alemanes. El año 1875 los Malietoa, apoyados por el cónsul de los Estados Unidos, coronel Steinberga, lograron elegir rey a uno de sus miembros. Pero los Tubua, apoyados por los alemanes, promovieron una revolución que les arrebató el gobierno, y una vez que consiguieron el poder, concertaron, en julio de 1877, un tratado con Alemania por el que le dieron el tratamiento de nación más favorecida. No se conformaron los intereses norteamericanos vinculados en las islas con el predominio de Alemania. Agitáronse, y obtuvieron a su vez del gobierno de las mismas, en enero del año siguiente, la cesión a los Estados Unidos de la espléndida bahía de Pago Pago. El gobierno alemán protestó de dicha cesión, y deseoso de aumentar su influencia en Samoa, en enero de 1879, celebró un nuevo tratado, que casi equivalía a la cesión del archipiélago en su favor, y que produjo el resultado de poner el comercio, en su casi totalidad, en manos alemanas. La lucha entre los 2 bandos que se disputaban el poder no desapareció. Se mantuvo en las mismas condiciones, avivada siempre por los elementos extranjeros, alemanes y norteamericanos, al que se agregó uno más, deseoso también de ejercer influencia en las islas, el inglés. El año de 1889, Bismarck convoca a una conferencia en Berlín a la Gran Bretaña y a los Estados Unidos a fin de tomar una orientación definitiva, y como resultado de esa conferencia, se suscribió una convención, cuyas estipulaciones más importantes fueron estas. Se mantendría la soberanía e independencia de las islas.
pero las tres naciones controlarían el poder judicial y las aduanas, sin que ninguna de ellas pudiera tener mayor autoridad y mayores privilegios que las otras. Los Estados Unidos conservarían el puerto de Pago Pago, y a su vez Alemania podría establecer una estación carbonera en Apia. Durante 10 años se mantuvo esa convención, pero como en 1898 se reprodujeron los disturbios en las islas, Alemania propuso darla por terminada, suprimir su soberanía y repartirse el territorio. Así se acordó por el tratado concertado entre la Gran Bretaña, Alemania y los Estados Unidos, en 2 de diciembre de 1899. De acuerdo con esta convención, los Estados Unidos se quedaron con una de las islas, la de Tutuila, y Alemania con las de Upolu y Saguay, y por su parte la Gran Bretaña recibió de este imperio determinadas compensaciones en África. Los Estados Unidos gobiernan la isla de Tutuila por medio de un oficial de marina, investido de plenos poderes. El caso de las Antillas danesas. A unas 50 millas al este de Puerto Rico, se encuentra el grupo de islas conocidas con el nombre de Antillas danesas. Son 3, San Tomás, San Juan y Santa Cruz. La primera de estas es la más importante, teniendo su costa sur la ciudad de Carlota Amalia, con un magnífico puerto. Entre las tres ocupan un área de unas 140 millas cuadradas, y se calcula la población en más de 30.000 habitantes. A principios del año 1865, a la sazón en que Lincoln ocupaba la presidencia y Seward la Secretaría de Estado, el gobierno inició negociaciones con el de Dinamarca para la compra de las islas. Por consecuencia de dichas negociaciones, en 24 de octubre de 1867, se celebró un tratado en Copenhague. Según sus estipulaciones, Dinamarca cedía a los Estados Unidos, en precio de 7.500.000, 2 de las islas, la de San Tomás y la de San Juan. Previo un plebiscito de los habitantes de las mismas, y bajo la condición de que éstos fueran admitidos como ciudadanos de la Unión, una vez realizada la anexión. El pueblo de las islas, casi unánimemente se decidió por la anexión, pero esta no se pudo realizar porque el Senado de los Estados Unidos, después de haber demorado por mucho tiempo la aprobación del tratado, en definitiva lo rechazó. En 24 de enero de 1902, ocupando Theodore Roosevelt la presidencia y John Hay la Secretaría de Estado, se celebró en Washington otro tratado, por el cual se anexaban las islas a los Estados Unidos, pagando estos, en precio de las mismas, la suma de 5 millones. Esta vez el Senado de los Estados Unidos aprobó el tratado. También lo aprobó el Riksdag, o Cámara Baja en Dinamarca, pero no corrió la misma suerte en el Landsting, o Cámara Alta, pues este cuerpo, en 21 de octubre de dicho año, obedeciendo según se dijo, a poderosas influencias alemanas que se pusieron en juego, hubo de rechazarlo. En 1916, ya iniciada la Guerra Europea, el gobierno de Washington, por medio del secretario de Estado Robert E. Lansing, inició negociaciones con Constantino Brun, ministro de Dinamarca en aquella capital, para la compra de las islas. El éxito coronó esta vez los esfuerzos de ambas partes. En 4 de agosto del citado año se celebró el tratado y debidamente aprobado en 17 de enero del siguiente año, se canjearon en Washington las ratificaciones. Los Estados Unidos pagaron por las islas 25 millones. La opinión pública en los Estados Unidos consideró la compra de estas islas como una necesidad, no tanto por su importancia como por su posición. Se temía que Alemania en el futuro en cualquier momento utilizara su influencia sobre Dinamarca para obtener que se las cediera, y era evidente que semejante cesión habría de significar un serio peligro y una constante amenaza para la defensa del Canal de Panamá. En cambio, la posesión de las islas por los Estados Unidos habría de constituir un punto avanzado de defensa del canal, algo así como lo que representa para la Gran Bretaña la posesión de la isla de Malta, un centinela del Canal de Suez. Pero no era solamente el interés de la defensa del canal lo que aconsejaba la anexión de las islas. Es que éstas en manos de Alemania o de cualquier otra gran potencia militar significaba algo más, la amenaza constante de los intereses norteamericanos en el Caribe. Por otra parte, para el comercio también era de positivo valor la adquisición de las islas,
pues los dos puertos existentes en las mismas hacen de ellas una estación de inapreciable valor en la ruta de los barcos que se dirigen a la América meridional.